Líder Visa presenta. Cierra los ojos. Relaja tus sentidos. Estás compartiendo la fogata con todos tus amigos. El Coco, la niña con cabeza de muñeca, el hombre del costal, el charro negro. Todos estamos aquí esperándote. Somos tus visitantes nocturnos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala y este es nuestro programa de visitantes nocturnos. Espero que todos se encuentren bien en sus casitas o en donde quiera que nos estén dando el gusto de su audiencia. Hoy les quiero platicar de un tema que me parece interesante, que es la piroquinosis. No, creo que me estoy equivocando, permítanme ir a mi fuente. Piroquinesis, así se llama. Bueno, vamos a hablar de este fenómeno. ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Se conoce? ¿No se conoce? ¿Cuáles son las investigaciones que se han dado acerca de este tema? Y bueno, es que por un lado tenemos la telequinesis. Esta es la capacidad de mover objetos mediante la mente sin contacto físico. Es cuando aparece, ¿no?, gente en la televisión que puede mover lápices, que puede hojear un libro, etcétera, etcétera. En la parapsicología hay dos tipos de fenómenos: aquellos en los que hay una influencia física, como por ejemplo doblar una cuchara, y aquellos en los que no existe esta influencia. Si ustedes se acuerdan de los años 70, 80, Yuri Gagarin era justamente una persona que se decía que tenía este tipo de poderes de telequinesis, en los que le daban una cuchara, le daban literalmente una cuchara y él movía sus deditos un poco sobre la cuchara y ¡ploc!, la cuchara se doblaba o de plano hasta se rompía solamente con su toque. En este caso, la telequinesis es un fenómeno con influencia física directa. El responsable de este nombre es el parapsicólogo Joseph Banks Rhine, que acuñó este término en 1914. Sin embargo, la psicoquinesis, me confundo mucho con piroquinesis y psicoquinesis. Piroquinesis es cuando puedes provocar fuego, piro de fuego, y psico es de la mente. Psicoquinesis, movimiento con la mente, es la capacidad de la mente para influir en la materia y la energía sin causa mecánica observable y desafiando al mismo tiempo el espacio y el tiempo. Exactamente. Esto es algo un poco más complejo. La psicoquinesis es entonces el término más utilizado para señalar el efecto de la mente sobre la materia y cubre un amplio rango de fenómenos que pueden dividirse en dos grandes categorías: la micropsicoquinesis y la macropsicoquinesis. La primera se concentra más en la influencia directa sobre partículas atómicas o equipos electrónicos. Los ensayos más utilizados en los estudios micropsicoquinéticos son los relacionados con las conductas del sistema físico
aleatorio, como la tasa de liberación de partículas radiactivas. La macropsicoquinesis se refiere más al movimiento de objetos de mayor tamaño, como unos dados. Es decir, la micro es de plano de partículas y cosas por el estilo, y ya la macro se refiere a objetos físicos de mayor tamaño, como unos dados, cuando tú vas a las apuestas y de pronto le dices a los dados que sea un par de dos, ¿no? Una cosa así por el estilo. Bueno, la distinción entre ambas se basa en el hecho de que uno puede observar el efecto de la macropsicoquinesis o necesita de una evaluación estadística para determinar si ha sucedido algo no habitual, como en la micropsicoquinesis. Es decir, tan sencillo, si lo puedes ver con los ojos, es macropsicoquinesis. Si necesitas de utilizar algún tipo de instrumento y cosas así, pues es una micropsicoquinesis. El físico teórico Helmut Schmidt realizó una serie de estudios relacionados con los efectos psicoquinéticos sobre generadores electrónicos de eventos aleatorios. Estos generadores son los equivalentes a los equipos que lanzan monedas o dados al azar, pero a diferencia del azar obtenido por procedimientos mecánicos, los generadores electrónicos de eventos se valen de un proceso físico, como es la declinación de la radioactividad de los materiales radioactivos. La emisión de partículas individuales a partir de una fuente radioactiva no puede ser predicha ni controlada por ningún procedimiento conocido. Los GEE son blancos excelentes y sensibles para los estudios de la psicoquinesis. Los resultados obtenidos en estas investigaciones han sido reproducidos y han resultado estadísticamente significativos. Jan y Cole publicaron una revisión de los experimentos realizados en su laboratorio durante 12 años con el objeto de investigar la interacción de la mente y la materia. Más de 100 voluntarios intentaron influir mentalmente en generadores de números al azar, que son equipos electrónicos que generan miles de secuencias 1 o 0 por segundo. En los ensayos, los participantes trataban de influir intencionalmente en los GNA para que generaran más 1 o más 0. A pesar de que el efecto lucía pequeño, cuando analizaron toda la información de la base de datos, los resultados indicaron que la probabilidad de que no eran debidos al azar fue de 35 millones a 1. Durante los últimos 50 años se han realizado cientos de ensayos de micropsicoquinesis, en los cuales se han utilizado los generadores de números al azar. Bosch y Cole combinan 380 estudios en los cuales se examinó si los generadores de números al azar podían ser influenciados por la intención. Encontraron que el efecto era estadísticamente significativo, pero aún así muy pequeño, y que la explicación más apropiada para los resultados de este metaanálisis era el reporte selectivo. Se señaló que los estudios realizados por Bosch y Cole revelaban la existencia de un efecto psicoquinético genuino, que los ensayos eran de una elevada calidad metodológica y que los efectos se distribuyeron heterogéneamente, es decir, tenían un amplio rango de tamaños. Sin embargo, diferían sobre el origen de esta heterogeneidad
En efecto, Bosch y Cole propusieron que posiblemente el reporte selectivo de los ensayos estaba inflando los resultados de metaanálisis y que los estudios no reportados pudieran llegar a una cifra de 1544. Por el contrario, señaló que si se consideraban 59 estudios, que es el mismo número de investigadores que publicaban en este campo, que no habían sido reportados, y no 1544 como se refiere Bosch y Cole, cada uno de estos hubiera dado un resultado negativo. No se habría alterado el resultado final, por lo que se creía que no estaban justificadas las conclusiones de estos autores sobre la posibilidad de que estos resultados fueran debidos a prejuicios de los investigadores. En 1991, Radin y Ferrari publicaron resultados de un metaanálisis de 73 experimentos de macropsicoquinesis realizados por 52 investigadores entre los años 1937 y 1987. Unas 2.500 personas intentaron por más de 50 años influir mentalmente para que la cara superior de unos dados que eran lanzados sobre la mesa mostrara el número que se sugería mentalmente. Se realizaron 2,6 millones de lanzamientos de dados sometidos a la influencia mental de los participantes en los estudios. Un poco más de 150.000 dados lanzados en estudios control durante los cuales no se realizó ninguna influencia mental. El metaanálisis mostró que los efectos absolutos fueron significativos, aunque no de gran magnitud, pero la probabilidad de que los resultados habían sido debidos al azar fue de 10 a la potencia 96 a 1. Por el contrario, los resultados de los experimentos control fueron los esperados si hubieran sido debidos todos al azar. La posibilidad de influir entonces sobre los generadores de números automáticos ha sido la base para el diseño del proyecto de la conciencia global o PCG. Dirigido por Roger Nelson, se trata de un experimento en el campo de la conciencia para registrar continuamente el grado de coherencia mental global, resultado de los eventos que atraen la atención mundial. Por ejemplo, la muerte de la princesa Diana, un tsunami en el Pacífico, la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, el funeral del Papa Juan Pablo II, celebraciones de Año Nuevo, etc. Para lograrlo, se utiliza una red de 75 generadores de números al azar, distribuidos en diferentes partes del mundo, pero conectados vía Internet, con un servidor situado en la Universidad de Princeton. El proyecto de la conciencia global entonces postula que en cuestión de minutos después de un evento mundial significativo, un porcentaje muy elevado de la población mundial conocerá los detalles de ese evento gracias, por supuesto, a los medios de comunicación. Y como resultado de la atención mundial y la coherencia mental que la acompaña, los generadores de números al azar distribuidos por todo el mundo comenzarían a desviarse de la conducta debida al verdadero azar. Cuando se evaluaron entonces 185 eventos de resonancia mundial ocurridos entre los años 1998 y 2005, se observó una desviación significativa, lo cual sugiere que cuando millones de personas tienen
sus mentes enfocadas coherentemente en un evento importante, la coherencia física u orden mundial también aumenta. En estos eventos, todos los generadores de números se comportaron de la misma manera, aun cuando estaban separados por cientos o miles de kilómetros y estaban repartidos por todo el mundo. Estos experimentos sugieren que las interacciones mente-materia observadas en el laboratorio también aparecen en el contexto no controlado de la vida real y en una escala global. Miguel Ángel Velázquez Morales nos da las buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Espero que te encuentres muy bien en esta noche. Dice Miguel Ángel, pasando a ver antes de que me gane el cansancio. Uy, pues espero que pueda descansar, señor. Espero que le dé prioridad a su descanso. Porque pues este programa de todas formas lo puede escuchar mañana, al rato o en cualquier otro momento, ya que se genera una copia. Bueno, este en vivo permanece constantemente en Facebook y se genera una copia para YouTube, así es que no se preocupe, pero de todas formas le doy las gracias, unas gracias infinitas por estar aquí dentro de la audiencia, y voy a utilizar mi psicoquinesis para mandarle buenas vibras. Bueno, ya vamos a continuar con el tema. Resulta que la inducción del sueño a distancia, acompañada o no de una sugestión mental de actos motores, es un ejemplo típico de influencia mental a distancia. Imagínate que tú puedas ser capaz de incurrir en los sueños de otras personas gracias a tu mente. Hacer que sueñen contigo, hacer que sueñen con determinados sucesos, con determinados eventos. Suena interesante, ¿no? Los primeros experimentos sobre la inducción del sueño y el despertar mediante la sugestión mental fueron realizados en La Haya por Pierre Janet y M. Gilbert con la receptora Leonie B., quien fue una campesina saludable de 50 años en quien producían un sueño hipnótico en el momento que lo desearan. ¡Vámonos! Gilbert hipnotizaba mentalmente a Leonie, quien entraba en un trance hipnótico profundo y era capaz de realizar acciones específicas sugeridas por Gilbert. Las acciones entre el hipnotizador y la hipnotizada variaron entre unos pocos metros hasta 300. En una serie de experimentos, las sugerencias para inducir el sueño hipnótico se produjeron en tiempos escogidos al azar. Tuvieron éxito en 19 de 25 experimentos. En otra serie de ensayos, 16 de 20 fueron exitosos. Estos hallazgos fueron comprobados por Charles Rickett en el año 1888 con el mismo sujeto. Rickett, Charles Rickett, intentó producirle sueño mediante sugestión mental a una distancia de 2 kilómetros y tuvo éxito en 16 de 36 intentos. ¡Órale! En 16 veces
esta señora dijo, qué raro, me siento con sueño. Y bueno, 16 de 36 suena bastante interesante. En el año de 1922, un experimento clásico en telepatía fue reportado por Brueggemann. En este ensayo, un estudiante de física llamado Van Damme, Jean-Claude, fue investigado para corroborar sus habilidades psíquicas. El sujeto fue vendado y colocado en un cubículo cerrado con cortinas. Se le pidió que pasara su brazo por debajo de estas para que seleccionara con un dedo uno de los cuadrados de una tabla de ajedrez de 6 por 8 que estaba sobre una mesa cercana. En cada una de las pruebas, el cuadrado sería seleccionado al azar por el experimentador. Uno de los asistentes, que era el agente, sabía cuál era el cuadrado objetivo y trataría de influenciar mentalmente a Van Damme para que moviera su brazo y seleccionara justamente pues el cuadrito. En algunos ensayos el agente estaba en la misma habitación. En otros se encontraba en una habitación situada en un piso superior. Se determinó la respuesta galvánica de la piel de Van Damme para comprobar si se producía una variación cuando la selección del cuadrado objetivo fuera correcta o incorrecta. De 187 ensayos, tuvo éxito en 60, que es menos de la mitad, en lugar de los 4 que se esperarían al azar. La diferencia fue muy significativa, 121 miliardos a 1. Los resultados fueron semejantes cuando la gente estaba en la misma habitación o en la habitación superior, bien controlados, y porque la determinación de la respuesta galvánica de la piel abrió el camino a un mayor interés por los métodos fisiológicos para detectar los fenómenos inconscientes. Chan, 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 chan. Imagínate estar en un torneo de ajedrez y que la gente en el pues que está justamente como espectadores pudieran influenciar en los actos que están viendo, pudieran mover de alguna forma el tablero, las piezas, o a los mismos jugadores, pudieran interceder en las mentes de los otros jugadores y decir, aquí métele el caballo, chan 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 chan. Pues bueno, es bastante interesante justamente todo esto de los experimentos. Vamos a ver que existe un amplio consenso científico de que la investigación sobre la telequinesis y la parapsicología en general no han producido demostraciones confiables y reproducibles sobre los fenómenos que se estudian. Un panel encargado en 1988 por el Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos para estudiar las afirmaciones paranormales concluyó que, a pesar de los 130 años de investigación científica sobre tales asuntos, nuestro comité no pudo encontrar ninguna justificación científica de la existencia de fenómenos como la percepción extrasensorial, la telepatía o el ejercicio de fuerza de la mente sobre la materia. La evaluación de un gran cuerpo de la mejor evidencia disponible simplemente no respalda la afirmación de que estos fenómenos existían. Carl Sagan entonces incluyó a la telequinesis en una larga lista de ofertas de pseudociencia y superstición
que sería una tontería aceptar sin datos científicos sólidos. Y por su parte, el premio Nobel Richard Feynman abogaba por una posición exactamente similar. Pues bueno, por un lado tenemos justamente todos estos estudios científicos que fueron realizados en los Estados Unidos. Como bien se dice aquí, son casi 130 años de investigación científica que realmente se realizaron, realmente se produjeron y se imprimieron, se publicaron todos estos estudios sobre la telepatía, sobre la sobre la psicoquinesis. Perdón, se me va el nombrecito, psicoquinesis. Se produjeron todos estos estudios y sin embargo, después de 130 años, se llegó a la conclusión de que no eran viables, vaya, de que no existían estas fuerzas mentales. Una selección preliminar de sujetos sensibles es un requisito esencial para investigar la naturaleza psicofísica de un fenómeno telepático. El método hipnogénico acoplado al registro objetivo de las respuestas del receptor es perfectamente apropiado para usar en experimentos posteriores porque los resultados obtenidos con este método son claros y repetibles. No es necesario que el emisor conozca la localización o la naturaleza del medio ambiente del receptor, pero debe haber visto al receptor para visualizar claramente su imagen al realizar la transmisión telepática. Pues bueno, todo esto son conclusiones de estos experimentos. Cómo hacer que los experimentos puedan ser recreados y que puedan volver a tener los mismos resultados. Estas son algunas maneras. También se experimentó sobre la influencia mental sobre otros seres vivos. En el año 1959, el médico checo Stefan Fijar midió el flujo sanguíneo en la punta de los dedos en un par de individuos aislados con el objetivo de determinar si había una conexión telepática inconsciente entre ellos. Estas personas no se conocían, no sabían la naturaleza del experimento y Figar encontró que cuando a uno del par de sujetos se le pedía que realizara cálculos aritméticos mentalmente, la presión arterial del otro variaba notablemente. Pero bueno, no podemos decir que esto fuera exactamente... que esto fuera influencia directa uno del otro. Quizás la presión arterial de un individuo estaba simplemente variable porque este individuo pues padecía de una presión arterial variable, ¿no? En fin, Brody Cole observaron que los sistemas vivientes también pueden ser utilizados como blancos en la investigación de efectos psicoquinéticos. En efecto, influencias psicoquinéticas exitosas se han comprobado en una gran variedad de sistemas biológicos tales como bacterias, hongos, células de diferentes tejidos, plantas, animales y algunas reacciones fisiológicas en los propios seres humanos. Cualquier interacción telepática entre dos personas podría ser vista como una influencia mental directa de una de ellas sobre el cerebro de la otra. Para comprobar que los blancos más efectivos para estas influencias pudieran ser otros cerebros, otras neuronas o materiales similares a estos,
sería necesario conducir experimentos en los cuales se pudiera intentar influenciar directamente a las neuronas o a otras preparaciones similares mantenidas fuera del cuerpo. Es decir, básicamente para poder explorar las neuronas de un cerebro humano, pues tendrían que sacarse las neuronas del cuerpo humano para poder ser examinadas, y entonces ya no sería un cuerpo vivo. Déjenme ver qué más encuentro por aquí. Hay texto sobre sanación a distancia, que dice, se realizó un estudio para determinar la influencia del contexto de la sanación y del estado de bienestar de practicantes de Reiki sobre el crecimiento de bacterias sometidas a calentamiento. Se utilizaron medios de cultivos frescos de Escherichia coli K12. Las muestras fueron sometidas a calentamientos antes del tratamiento con Reiki, realizado por practicantes de esta técnica por un periodo de hasta 15 minutos. Para estos experimentos establecieron parámetros para que la tasa de crecimiento de la bacteria disminuyera hasta un 50% del nivel normal. Los controles no fueron tratados. Mediante un contador automático de las colonias de E. coli se determinó el número de bacterias viables. Cada sanador iría al laboratorio en 3 días distintos y trabajaría con un grupo de tubos de ensayo que contenían la bacteria. La primera vez que fueron al laboratorio, los practicantes llenaron una forma estandarizada para determinar su grado de bienestar, y luego se les informó que dentro de una caja estaban unas células que habían sido estresadas con calor. Se les pidió que practicaran el Reiki directamente a la caja que contenía los tubos de ensayo de la bacteria. Sin que los practicantes lo supieran, había otra caja con un número similar de tubos en un lugar separado del laboratorio para que sirvieran de control. 14 practicantes de Reiki contemplaron 3 tratamientos con un número igual de controles, en un contexto de no sanación, y otros 2 tratamientos en los cuales los sanadores trataron por 30 minutos a un paciente que se quejaba de dolor. No se encontró diferencia entre los tubos control y los tratados. En el contexto de no sanación. En el contexto de sanación, los tubos de cultivos tratados con Reiki tuvieron muchas más bacterias que los controles. Sobres. El grado de bienestar social y emocional del practicante se correlacionó con los resultados del tratamiento con Reiki en los cultivos bacterianos. En el contexto de no sanación, el grado de bienestar social, físico y emocional del sanador se correlacionó con los resultados de los tratamientos en los cultivos de bacterias. Durante el contexto de sanación, en los practicantes que reportaban una disminución de su grado de bienestar, el número de bacterias en los tubos control fue mayor que en los tratados. Cuando los sanadores comenzaban con un elevado estado de bienestar después de practicado el Reiki, el número de bacterias fue mucho mayor que en los tubos control. Estos investigadores concluyeron que el Reiki mejoró el crecimiento de los cultivos bacterianos estresados por calentamiento en un contexto de sanación. El grado de bienestar de los sanadores se correlacionó con los efectos del Reiki sobre el crecimiento bacteriano y fue la clave para el logro de los resultados reportados. Pero bueno, tal vez yo no soy científico y no estoy teniendo un acercamiento completamente directo con estos estudios, pero según lo que estoy leyendo me parece que el Reiki hace que la gente esté más enferma, ¿no? Si el Reiki mejoró el crecimiento de los cultivos de E. coli,
pues mejoró que las bacterias se reprodujeran, o sea, los hizo más enfermos. Es mi conclusión, pero pues obviamente les vuelvo a repetir, yo no soy científico y solamente estoy leyendo una página en internet. El sentimiento de ser observado. Entre el 70 y el 97% de la población en Europa y América del Norte refiere haber experimentado la sensación de ser observado. ¿Tú alguna vez has sentido esto? Que estás tú completamente a solas en tu casa, tal vez en tu recámara, realizando cualquier otra actividad. Si eres estudiante, a lo mejor haciendo la tarea. Si eres ama de casa, cortando la cebollita para los taquitos de la tarde. Si eres una persona, empleado de oficina, tal vez cuando ya todos se fueron y tú sigues pegado a la computadora en tu trabajo para ver si te pagan unas horas extras, y de pronto sientes que alguien te observa. Volteas a todos lados, tratas de demostrarte a ti mismo que estás completamente a solas, que no hay absolutamente nadie a tu alrededor, y sin embargo sientes esa sensación. ¿Lo has tenido? ¿Lo has sentido? Pues también el 70 o el 97% de la población de Europa. Esto se investigó, la atención remota, durante la cual el influenciador enfocaba su atención simplemente mirando a una persona distante, provocando en esta persona una sensación de estar siendo observada. Discriminaron la AED del voluntario receptor durante los periodos de observación versus los de no observación. La diferencia fue significativa. La magnitud del efecto de la mirada remota estuvo significativamente relacionada con el grado de introversión y de ansiedad del observador. La discriminación automática tomó la forma de una reducción espontánea de la AED durante los periodos de observación comparados con los de no observación. En este estudio participaron 30 voluntarios, 22 del sexo femenino, 8 del masculino, quienes sirvieron de observados. Por adelantado, se decidió que cada observador trabajaría con 10 observados, y los resultados de todos los 30 observados se combinarían para los propósitos del análisis estadístico. Los observadores eran 3 estudiantes de psicología, 2 mujeres y un hombre, de una universidad local. Ninguno de los observadores tenía experiencia en la investigación de los fenómenos paranormales. Para la determinación de la AED se usaron electrodos palmares de plata y cloruro de plata de 7 milímetros de diámetro, unidos a una microcomputadora. Una videocámara colocada en la habitación del observado permitía que éste fuera observado por el observador situado en una habitación distante, para que no existiera la posibilidad de transmitir al observado ninguna señal sensorial. Es decir, no estaban juntos las personas, no estaban todos en habitaciones diferentes, y la manera en que eran observados era a través de una videocámara, no era de forma presencial. La cámara estaba conectada mediante un cable a un monitor de televisión
situado en la habitación del observador, separada del observado por dos corredores internos, un corredor externo y 4 puertas que permanecieron cerradas durante todo el ensayo. Ninguna de las habitaciones tenía ventanas. El sujeto observado se sentaba en una silla reclinable y confortable y se le pedía que restringiera durante 20 minutos sus movimientos, especialmente los de las manos, donde se colocaban los electrodos. El experimentador, situado en la habitación del observador, procedía a registrar la AED basal en el observado. Luego retiraba un sobresello opaco que contenía la secuencia de los periodos de observación y no observación durante la sesión. El observador consultaba el contenido del sobre para saber cuáles de los 20 periodos de registro se utilizarían para observar y cuáles serían los controles, es decir, cuando no era observado. Cada periodo duraba 30 segundos. Durante los periodos de no observación, el observador volteaba la silla para no mirar el monitor de televisión y dirigía sus pensamientos a asuntos no relacionados con el experimento. Durante toda la sesión, el observador no recibía ningún tipo de información sobre la AED del observado, lo cual era registrado continuamente y automáticamente por la computadora que estaba unida a los electrodos del observado. Chan, chan, chan. Los hallazgos más importantes de estos estudios experimentados fueron los siguientes. En ciertas condiciones es posible que una persona pueda influir las actividades mentales y corporales de otra persona distante y protegida de cualquier influencia sensorial, informacional o energética. Estas influencias a distancia parecen ser influencias mentales directas, porque no pueden ser explicadas por el azar o por coincidencias, por ritmos internos comunes, estímulos externos incontrolables o errores del registro o en la lectura de estos registros. Efectos placebo o errores debidos a cambios progresivos o sistemáticos en las actividades registradas. Este efecto ocurre cuando el influenciador y el influenciado están separados por una distancia de hasta 25 metros y por las paredes de las habitaciones que los separan. Los efectos pueden ocurrir cuando el influenciador y el influenciado están separados en el tiempo. En algunos estudios, la actividad corporal que iba a ser influenciada ocurrió 35 a 40 minutos antes de los intentos de influencia. Se ha influenciado mentalmente a distancia a un rango muy amplio de actividades corporales y mentales. Entre estas actividades se incluyen la habilidad de una persona situada a distancia para concentrarse y enfocar su atención. La capacidad de manifestar estos efectos está ampliamente distribuida en la población, pero con la práctica se ha logrado una importante mejoría en los resultados obtenidos con algunos influenciadores. Parece que la sensibilidad a estos efectos está normalmente distribuida en la población de los voluntarios que participaron en los experimentos. Basados en los resultados cuantitativos y estadísticos, los efectos de la influencia mental a distancia son relativamente confiables y robustos. Las evidencias apuntan a que la conciencia no es local porque las influencias mentales a distancia ocurren no localmente. Adicionalmente, la conciencia sería omnipresente e inmortal. Pues vaya, es interesante saber y conocer los resultados que tuvieron estos
ensayos sobre las personas. Realmente pues, suena muy interesante que realmente se haya estudiado esto de que la gente se siente que es observada. En el año 1999, Sheldrake describió los experimentos que realizó con participantes en seminarios y conferencias, los practicados por maestros con sus alumnos en las escuelas de Connecticut de los Estados Unidos, los realizados por voluntarios reclutados mediante avisos publicados en la revista New Scientist, en el canal de televisión Discovery y en Internet. En todos estos ensayos las personas trabajaban en pares. Una de ellas, el sujeto, se sentaba en una silla dándole la espalda a otro individuo, que era el observador. La distancia entre ellos era de 1 metro o más. Se sentaban en lugares donde no existían superficies, espejos o ventanas que reflejaran la luz para que el sujeto observado no pudiera ver al observador. En una serie de experimentos, el observador dirigía su mirada a la espalda del observado o desviaba su mirada hacia otro sitio y pensaba en algo diferente. Esto era el control. El observador le indicaba al sujeto mediante un sonido el momento cuando el ensayo comenzaba y el observado contestaba si estaba siendo observado o no. El observador registraba los resultados en una hoja de papel con 2 columnas tituladas ¿está mirando o no está mirando? La secuencia de miradas o no miradas se determinó al azar, lanzando una moneda antes de cada prueba. Luego, el observador le informaba al sujeto si la respuesta había sido correcta o incorrecta, claro. Normalmente los sujetos respondían en los primeros 10 segundos, pero si no lo hacía, se le exigían que respondieran en los 20 segundos. En 10 minutos podían hacerse de 10 a 20 ensayos. Posteriormente, los participantes cambiaban su papel y realizaban una nueva serie de ensayos. El hallazgo más destacado de este trabajo fue la tendencia de los sujetos a responder más correctamente cuando eran observados que cuando no lo eran. Es decir, el 58,5% de las respuestas fueron correctas cuando eran observados, comparados con el 48,5% de los periodos control, es decir, cuando no eran observados. Los hallazgos fueron estadísticamente significativos. El mismo patrón de resultados se observó en 4 series de experimentos en escuelas de Alemania y de los Estados Unidos, en experimentos realizados en escuelas de Connecticut y en los realizados por voluntarios. Guau, guau, guau. Chum, chum, chum. Pues bueno, Felix Planner, profesor de ingeniería eléctrica, ha escrito que si la telequinesis fuera real, entonces sería fácil demostrar que existe, haciendo que los sujetos presionen una balanza en equilibrio muy sensible. Elevarían la temperatura de un baño de agua que podría medirse con una precisión de 1/100 de grado centígrado o afectarían un elemento en un circuito eléctrico como una resistencia, lo que podría controlarse con una precisión mayor a 1/1000ª parte de un amperio. Planner describe que tales experimentos son extremadamente sensibles y fáciles de monitorizar, pero no son utilizados por los parapsicólogos ya que no tienen la más remota esperanza de demostrar ni siquiera un pequeño rastro de telequinesis, porque este supuesto fenómeno no existe. Planner ha escrito que los parapsicólogos tienen que recurrir a estudios que involucran solamente estadísticas que son irrepetibles,
que deben sus resultados a métodos experimentales deficientes, errores de registro y a matemáticas estadísticas defectuosas. Según Planner, toda la investigación en medicina y otras ciencias se volvería ilusoria si la existencia de la psicoquinesis se tomara en serio, ya que no se podría confiar en ningún experimento que proporcionara resultados objetivos, ya que todas las mediciones se falsearían en mayor o menor medida de acuerdo con la habilidad telequinética y los deseos del experimentador. Planner concluyó que el concepto de psicoquinesis es absurdo y no tiene ninguna base científica. Las hipótesis sobre telequinesis también se han considerado en varios contextos fuera de los experimentos parapsicológicos. Sam Hansel escribió que una objeción general contra la existencia de la telequinesis es que si se tratara de un proceso real, se esperaría que sus efectos se manifestaran en situaciones de la vida cotidiana, pero nunca se han observado tales efectos. Los escritores científicos Martin Gardner y Terence Hines, así como el filósofo Theodor Schick, han señalado que si la telequinesis fuera posible, uno esperaría que los ingresos de los casinos se vieran afectados. Pero las ganancias son exactamente las que predicen las leyes del azar. El psicólogo Nicholas Humphrey argumenta que muchos experimentos en psicología, biología o física asumen que las intenciones de los sujetos experimentadores no distorsionan físicamente el sistema. Humphrey nos cuenta como réplicas implícitas de experimentos de telequinesis en los que la telequinesis no aparece. Pues bueno, esto es el tema del día de hoy que me pareció interesante, que es justamente el poder mental, la manera en que nosotros podemos alterar o no lo que se encuentra a nuestro alrededor. Podemos alterar a otras personas, podemos alterar eventos, podemos alterar situaciones. Pues la respuesta más contundente que tiene la ciencia es que no. El pensamiento humano no tiene capacidad de alterar fenómenos físicos, químicos o energéticos. Eso es lo que han dado como resultado diferentes estudios que se han desarrollado sobre la materia. El físico británico John G. Taylor ha investigado las afirmaciones parapsicológicas, ha escrito que una quinta fuerza desconocida que causara la telequinesis tendría que transmitir una gran cantidad de energía. La energía tendría que superar las fuerzas electromagnéticas que mantienen unidos a los átomos, porque los átomos tendrían que responder más intensamente a esta quinta fuerza que a las fuerzas eléctricas. Tal fuerza adicional entre los átomos, por lo tanto, debería existir todo el tiempo y no solo durante supuestos eventos paranormales. Taylor escribió que no hay rastro científico de tal fuerza en física, incluso explorando en muchos órdenes de magnitud. Así, si se quiere preservar un punto de vista científico, la idea de cualquier quinta fuerza debe ser completamente descartada. Taylor concluyó que no existe un mecanismo físico posible para la psicoquinesis y que ésta se encuentra en completa contradicción con la ciencia establecida.
Pues bueno, este fue el programa del día de hoy de Visitantes Nocturnos sobre la psicoquinesis. Por fin, terminando el programa, pude recordar la palabrita psicoquinesis. Esto fue el programa del día de hoy. Cuéntenme, díganme si les pareció interesante, si les pareció entretenido lo que estuvimos platicando el día de hoy. Ya el buen amigo Miguel Ángel Velázquez ya se fue a dormir porque pues ya no siguió dándonos muestras de su audiencia con mensajitos. Pero bueno, no importa, esperemos que se encuentre muy bien y que esté descansando de buena forma. Por lo pronto, pues en lo que a mí respecta, me despido de todos ustedes para encontrarnos en este espacio la próxima semana. Esto fue Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Misma hora, mismo canal. Facebook.com/Roboto MX en punto de la medianoche del sábado. Ahora sí, nos despedimos. Bye, bye, bye.